Para iniciar la primera de las comunicaciones tenemos a Beatriz Comendador Rey. Podría estar hablando yo aquí ya toda la charla de sus 40-45 minutos, pero la voy a dejar a ella. Es arqueóloga y doctora en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Y aunque es de formación en prehistoria, con una tesis que tenía relación con lo que se llamaba Los inicios de la metalurgia en el noroeste de la península ibérica, que estaba enmarcada en la colaboración con un proyecto de investigación de un programa de arcometalurgia de la península ibérica, que además fue premiada. Y bueno, pues desde entonces la verdad es que su currículum, con una actividad continuada de producción científica y de difusión de los resultados, es realmente abrumador, como veréis ahora. Es miembro del Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio. También, como no, ambas dos también han participado en muchos cargos de gestión, que es una cosa que hay que tener muy en cuenta y que valorar. Y bueno, pues en la actualidad es coordinadora del Grupo de Innovación Docente de Educación Patrimonial. Yo todo esto lo está en gallego, pero yo lo voy diciendo. Y no sé si estoy traduciendo bien. Vale, porque no me atrevo. Yo ya con el euskera he superado todas mis barreras. Y luego investigadora en diversos proyectos relacionados con el patrimonio arqueológico, su difusión y socialización, como veremos. Y ahora mismo, por ejemplo, actualmente es investigadora en el proyecto Corpos de Pedra, ¿no? De estelas, estatuas. Ajá. Y, como no, autora de diversas publicaciones, varios blogs de difusión, de reflexión sobre la presencia de la arqueología y el pasado en la sociedad actual, como por ejemplo de Pasado Reciclado, que es un blog muy, muy interesante. Y bueno, ahora nos quedamos con Bea, y es que ricasco, Berriro, Bea, por venir, y adelante. Vosotros, si veis que me muevo mucho, voy a mover mucho las piernas, porque me cuesta mucho estar sentada para hablar, pero bueno, por algún saldrá el movimiento. ¿Y tengo que darle aquí a algún sitio en particular o ya está todo ok? Vale, y esto ahora es para poner la pantalla completa. Creo que hay aquí un sistema. Así. Bueno, pues muy buenos días, escarricasco, ¿oigo bien? Y bueno, ante todo daros las gracias por esta invitación. La verdad que pues me hace mucha ilusión estar aquí otra vez en Vitoria, en esta facultad donde estuve hace unos años, y compartiendo con vosotros esta actividad y con todas las personas que nos acompañan hoy por la mañana. Entonces, bueno, como es primera hora, vamos a intentar impulsarle un poquito de energía, hablando de cuestiones que tienen que ver efectivamente con la socialización y con esos retos, ¿no? en el cambio de los discursos. Y yo os voy a contar un poco, siempre digo que en estos aspectos uno cuenta un poquito siempre algo de sí mismo, es inevitable, porque bueno, hay una trayectoria biográfica que pasa por la toma de conciencia, ¿no? Que tomas un día de, bueno, yo soy investigadora, me dedico a la arqueología, pero ya todo esto, pues a dónde nos lleva, qué queremos hacer con todo este conocimiento generado. Entonces, bueno, ahí hay un proceso que tiene que ver con la trayectoria. Entonces, os voy a contar, primero vamos a dividir la charla como en dos. Primero os voy a contar un poquito algunos aspectos que tienen que ver como con mis premisas, con las premisas teóricas de trabajo. Y luego lo que os voy a contar un poco es de la manera en la que descarrilé de una trayectoria pues como muy canónica de arqueología y haciendo estudios sobre arqueometría de metales y demás, y cómo poquito a poco pues uno va saliendo de esa zona de confort, digamos, ¿no? En la que lo que hace es producción científica y demás, y empieza pues a transitar otros caminos de forma más exploratoria, ensayo y error, ¿vale? Eso es ciencia también, pues para intentar precisamente bueno, pues buscar en esos retos pues de qué forma, ¿no? Resolver esas cuestiones o qué sentido darles.
Y bueno, para todo eso tengo que empezar hablando un poquito, esto creo que lo puedo mover por ahí, pero vamos a ver aquí arriba. Vale, tengo que contaros un poquito algunos aspectos de cómo entiendo yo que uno puede dedicarse al tema de la socialización del conocimiento en arqueología desde el punto de vista. Bueno, vais a ver que las palabras son importantes, ¿no? ¿Qué palabras le ponemos a cada cosa o esas etiquetas que utilizamos, divulgación, difusión, son importantes y tienen un contenido? Pero para mí, sobre todo, tienen mucho que ver con el modelo de trabajo, ¿no? Sobre desde qué modelo, desde qué premisas trabajamos con el patrimonio cultural o con el patrimonio arqueológico, desde qué perspectiva, ¿no?, hacemos ese trabajo, cómo nos colocamos frente a la sociedad cuando queremos realizar ese tipo de trabajo. Entonces, bueno, ahora que están muy de moda los programas de Masterchef, Superchef y todas estas cosas que siempre acaban como en el emplatado, ¿no?, que es ese momento, pues vamos a colocarlo todo, vamos a hacer un emplatado genial. Yo al modelo jerárquico de trabajo con el patrimonio cultural le llamo el modelo emplatado, porque me parece pues como una imagen como muy ilustrativa, ¿no? Es como cuando nosotros hacemos un proceso de investigación desde, bueno, normalmente impulsado desde la academia o desde, bueno, pues determinados sectores, si queréis un poco desde la élite, ¿no?, del conocimiento, y luego se desarrollan esos proyectos, tienen sus procesos de financiación, investigación, y luego se piensa en esto de sociabilizar, que es como hacer afable, hacer accesible el conocimiento producido y entonces lo emplatamos, ¿no? Lo colocamos en un platito, lo adornamos bien, le damos como un aspecto apetecible para su consumo y entonces pensamos que realmente solucionamos todo con esto de, una vez que hemos producido el conocimiento, pues lo que vamos a hacer es colocarlo en un plato para que la sociedad lo consuma, ¿no? Y eso es un modelo de trabajo que yo no digo que esté mal. Bueno, creo que se pueden hacer cosas interesantes desde este modelo emplatado y de hecho se hacen muchas, ¿no? Donde el proceso de divulgar, digamos, y aquí la palabra está bien empleada, pues es el último paso de ese proceso, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando trabajamos con otros modelos de trabajo, ¿no? Porque a mí me dicen, a ver, me dicen, por ejemplo, desde mi universidad, ¿no? A ver, ¿tú qué divulgación has hecho, ¿no? Le digo, bueno, es que yo no he hecho divulgación. He hecho otra cosa, porque para hacer divulgación tengo que partir de un determinado modelo de trabajo y mi modelo de trabajo no es ese. Entonces yo lo que hago, no sé cómo se llama, pero no es divulgación. O por lo menos no es exactamente lo mismo desde el punto de vista conceptual. Intento hacer otra cosa, que no es exactamente divulgación, aunque de vez en cuando pues, haga algo de eso, ¿no? Bueno, para eso también me gusta mucho trabajar este concepto de lo que es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural es un concepto líquido. ¿Qué quiere decir líquido? Quiere decir que se va transformando, se va adaptando y esa adaptación tiene que ver con el modelo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Y cómo la sociedad va entendiendo o va, digamos, entendiendo qué es esa parte de los bienes comunes, de su herencia cultural que ellos eligen o consideran como su patrimonio, ¿no? Entonces, si desde el punto de vista de esta definición tenemos en cuenta que lo que piensan las personas es tan importante a la hora de definir el patrimonio cultural, pues eso también quiere decir que tiene que ser muy importante trabajar no solamente la parte material, ¿no?, que es la que estamos más acostumbrados a conocer, o cuando nos hablan de patrimonio, pues solemos muchas veces pensar que nos referimos sobre todo a un concepto de patrimonio monumental o de patrimonio pues como muy material, ¿no? Y en realidad, bueno, pues yo pienso que la clave y lo fundamental es trabajar precisamente el vínculo que se establece entre esos elementos, entre esos bienes materiales o inmateriales y las personas, porque realmente las personas a la hora de pensar ese patrimonio son las que realmente lo conceptualizan como tal. O sea, es tan importante lo que está en la cabeza de esas personas que yo siempre digo que son los portadores del patrimonio, ¿no? En realidad ese concepto del patrimonio va en esa aproximación y en ese pensamiento. Bueno, yo os decía que esto es como muy biográfico, ¿no? Entonces hay un momento, como os digo, en el que se toma conciencia. Esa pintada de tome conciencia que me la encontré una vez en un muro de una ciudad, pues
tiene un poco que ver con esa idea, ¿no? Me hace mucha gracia quién escribió, quién puso ahí esta imagen, ¿no? De tome conciencia en vez de tome Coca-Cola, ¿no? Y entonces, bueno, tomar conciencia es importante porque la forma en la que una se relaciona, con el trabajo, pues hay que ponerle una serie de conceptos, hay que ponerle una serie de verbos, ¿no? En mis premisas, en mis conceptos, este trabajo implica pues, elementos como el compromiso, ¿vale? Se trabaja con un compromiso, porque yo creo de verdad que tenemos que, de alguna manera, generar un impacto y devolver a la sociedad que financia las investigaciones que hacemos, pues hay que dar un retorno. Y eso es un compromiso, porque realmente creo que lo que hacemos puede ser útil para la sociedad, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, son cuestiones que tienen que ver con la actitud, con la cooperación, también la creatividad, porque hay que ser creativo a la hora de pensar, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Y luego, bueno, pues tolerancia también, pero sobre todo resistencia y subversión, ¿no? Yo creo que en esta práctica uno puede ser, dependiendo de su actitud, pues tremendamente lineal, o realmente puedes hacer una práctica que se convierta en una práctica de resistencia y una práctica subversiva, ¿no? Y esa es mi premisa de trabajo. Y luego hay otra cosa que yo le llamo mis promises, ¿no? Le llamo lo que me prometo yo a mí misma. Esto es lo que yo quiero conseguir, ¿no? Educar e impulsar, escuchar, ¿no? La importancia de escuchar, de cambiar el sentido del trabajo. Muchas veces no tanto orar o hablar, sino escuchar. Y después, pues, la importancia de la mediación, de la colaboración. Para mí es muy importante este verbo, lo pongo entre comillas, porque hoy hay que ser muy justo con las palabras, ¿no? Pero me parece muy importante cuando hacemos este trabajo llegar a la gente. Y yo esto le llamo tocar, ¿no? Sentir que tocamos con lo que hacemos y que eso genera un cambio, un impacto, ¿no? En las personas. Y luego, bueno, pues generar narrativas alternativas y generar procesos, ¿no? Que no es poco importante. Son cosas que yo trabajo para eso, ¿no? O eso está un poco en el ideario. Y eso es importante porque, claro, uno puede tener idearios muy diferentes a este. Y posiblemente el resultado también va a ser muy diferente, ¿no? Vale, y entonces nos vamos a meter en un asunto. Y el asunto es, vale, nosotros queremos generar, en nuestro trabajo habitualmente generamos una serie de conocimientos, ¿no? Hay un proceso de generación de conocimiento. Y coloquialmente solemos utilizar de manera muy equívoca las palabras sin quizás atribuirles el sentido que tienen desde el punto de vista conceptual dentro de esta red y dentro de este marco. Y dos palabras que se parecen mucho, pero no son lo mismo, son las palabras transmisión y transferencia, ¿vale? Las dos de alguna manera hablan de esta mediación, ¿no? De este tránsito hacia algún lugar. Pero, bueno, pues digamos que se vinculan a ellos elementos diferentes, es decir, nosotros hacemos transmisión cuando, por ejemplo, hacemos pues, publicaciones científicas que van a revistas, o hacemos transmisión cuando trabajamos también en formación, ¿no? Cuando a través de la docencia pues, también vamos, digamos, conectando ese conocimiento generado, o cuando hacemos divulgación, ¿no? Cuando efectivamente pues, queremos hacer llegar los resultados de ese conocimiento generado. Pero también hay otro verbo que utilizamos menos, tanto a nivel conceptual como a nivel práctico, que es el de transferir, ¿no? Y cuando queremos transferir, estamos, digamos, de ahí, de alguna manera, haciendo un proceso que es distinto, que no es lo mismo que transmitir, ¿no? Y que tiene que ver, además, con aspectos relacionados con la innovación social, y también con la innovación económica, aunque normalmente de la innovación económica tiene mucho más peso y es mucho más reconocible en el ámbito de la transferencia, pues nosotros también, desde el ámbito de las humanidades, desde el ámbito de las ciencias sociales, podemos hacer transferencia que promueva la innovación social, ¿vale? A ver, le doy así. Entonces, ¿qué podemos decir que es diferente en este proceso? En esto de transmisión frente a transferencia. Fíjate, cuando hablamos de transmisión, hablamos sobre todo de comunicación, ¿no? Que es lo que estoy haciendo yo hoy aquí. Estoy intentando comunicaros una serie de ideas, pues adaptando este mensaje o estos conceptos para que vosotros me entendáis, ¿no? Para que
se produzca aquí un proceso de transmisión de este conocimiento que, como podéis ver, es unidireccional. Y lo veis muy bien porque vosotros estáis callados y yo he tomado el espacio y entonces soy la única que hablo porque en este momento soy la que tengo la palabra, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso unidireccional. No quiere decir que esto sea malo, pero tiene esta estructura, ¿no? Yo hablo y vosotros estáis ahí escuchando y yo intento hacer un esfuerzo de comunicación para transmitiros unas ideas. Vale, cuando hablamos de transferencia, no estamos hablando de comunicación. Cuando estamos hablando de transferencia de ese conocimiento generado, lo que estamos hablando es de la forma en la que yo puedo ceder ese conocimiento que yo he generado a otras personas, cómo cedo ese conocimiento, cómo lo preparo, cómo lo organizo, para que esas personas a su vez lo usen, ¿vale? Para que mi conocimiento sea usable, tenga una utilidad. Y eso no es una cuestión de comunicación, ¿vale? Tiene que ver con un proceso diferente. Aquí lo que voy a tener que hacer es otro tipo de exploración, es otro tipo de procesos para ver cómo puedo convertir ese conocimiento en usable, ¿no? Y también voy a partir de un modelo diferente de trabajo del que os decía antes. Es decir, yo no creo que para iniciar estos procesos tenga que esperar a que se proyecte algo, se haga un proyecto, se desarrolle, se genere un conocimiento y luego en la fase del emplatado pues vaya yo y comunique unas ideas y con esto solucionamos el tema, ¿no? Este no es el modelo. El modelo es, desde el minuto 1, voy a intentar generar ese conocimiento con vosotros, porque vuestro conocimiento también es importante, también puede aportar, todos los conocimientos aportan. Y si yo estoy haciendo un proyecto de investigación arqueológica, imaginaos en un territorio, pues es obvio que yo tendré mucho conocimiento sobre algunas cosas, pero las personas que viven en ese territorio tienen un conocimiento fundamental sobre ese territorio que a mí me puede aportar mucho desde el minuto 1, desde el inicio. No se trata de que ellos sean los usuarios de ese conocimiento al final del proceso, sino que desde el minuto 1 sean protagonistas en la generación de ese conocimiento, ¿vale? Y ahí hablamos de co-creación, co-creamos conocimiento y a partir de ese proceso quizás sea más fácil también hacer que nuestro conocimiento sea usable. O sea, el conocimiento generado entre todos va a ser usable sobre todo para ellos, ¿vale? Y eso, bueno, pues hace como os digo, este elemento un poco diferente. Bueno, al mismo tiempo, como os digo, con esto intentamos promover procesos de innovación, que, como os digo, es muy habitual que en el ámbito de las ingenierías, de las ciencias sea más fácil entender qué es esto de innovación, ¿no? Porque de un proceso de transferencia pues, se genera un producto, un determinado elemento que incluso a veces pues, se comercializa en forma de patente. Entonces, ahí todo el mundo tiene muy claro lo que es una transferencia. En el ámbito de la innovación social, pues no es tan fácil definirlo, ¿no? Pero podríamos decir o podríamos describir dentro de ese proceso de innovación social esto que veis aquí, todo nuevo enfoque, práctica o intervención o un producto desarrollado para mejorar una situación, resolver un problema social y que ha sido adoptado por instituciones, organizaciones o comunidades, ¿vale? Y dentro de esta definición, pues nosotros podemos precisamente adaptar este marco a trabajar con determinadas comunidades, organizaciones o instituciones para generar pues, un procedimiento quizás, un nuevo enfoque, una forma de pensar, de actuar, de cómo hacer las cosas que sea usable por otras personas, ¿no? Porque ha sido proceso de desarrollo de ese proceso. Bueno, por otro lado, el conocimiento. El conocimiento nos suele hacer pensar que, sobre todo, o sea, hay un libro muy famoso de un pensador que se llama, ahora me voy a columpiar y no me voy a acordar del nombre. Sé que se apellida Ordine, pero no me acuerdo del nombre. Nucio, gracias. Y que habla de la utilidad, de lo inútil, dice él, ¿no? Cuando habla de las humanidades. Claro, es una reflexión muy dura porque en un mundo pues, como en el que vivimos hoy se suele pensar que el conocimiento solamente es útil si genera un uso instrumental, ¿vale? Se desarrolla pues, una máquina o yo qué sé, un medicamento o un elemento que tiene una utilidad social instrumental muy clara. ¿Qué ocurre? Que nosotros desde el ámbito de las humanidades y también las ciencias sociales
el conocimiento que producimos muchas veces lo que tiene es un uso de carácter conceptual o simbólico, es decir, lo decía Belén en su introducción, ¿no? La forma en que la gente percibe el pasado o cómo entendemos el pasado, de alguna manera va a condicionar pues, muchos comportamientos y muchas formas de actuar en el presente, ¿no? Porque nosotros hacemos arqueología desde el presente. Vale que nos podamos dedicar al pasado, pero es una praxis social en el presente, situada en el presente, y por lo tanto es importante ver qué impacto tiene ese conocimiento y de qué forma moldea la sociedad. Y efectivamente ese uso de ese conocimiento desde el punto de vista que estoy diciendo tiene un impacto muy fuerte desde el punto conceptual o simbólico, ¿no? Que es en el que, bueno, fundamentalmente trabajamos. Bueno, todos esos elementos, nosotros decimos que la innovación tenemos que ser militantes, si queréis, en esta idea de que la innovación no solamente es empresarial, la innovación también puede ser social. Cuando impulsamos cosas, ¿no? Cuando hacemos mover ejes. Y fijaos que no debemos desistir porque los procesos sean muy pequeñitos o las iniciativas deriven de cosas como pequeñitas, porque yo siempre creo en esta idea de los engranajes de las ruedas, ¿no? Dos dientes mueven otros dientes y esos otros dientes van moviendo mucho la máquina. Entonces, a veces iniciativas muy pequeñas o acciones muy pequeñas que nosotros podemos tomar, su impacto puede ser mucho más grande de lo que nosotros estimamos, porque se van moviendo ese impulso distintos engranajes. Entonces, tenemos que ser militantes en esa idea de que nuestra capacidad de transformar la realidad a través de estas acciones con el patrimonio y con las comunidades, ¿no? Con las personas, pues también es muy importante porque la innovación también puede ser de carácter social, ¿no? Me gusta mucho esta frase de que promueve actitudes de respeto, de protección de nuestros bienes comunes, con el objetivo de formar a ciudadanos, fijaos, comprometidos, es decir, con sentido crítico, con su medio, ¿vale? Y con la capacidad de transformar su realidad, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros somos capaces de impulsar estos procesos de socialización, pues también vamos a ser capaces de alguna manera de comenzar a mover engranajes, procesos que salen de nosotros y empiezan a funcionar solos, ¿no? Y bueno, seremos capaces de esta manera de mover la innovación social y también seremos capaces de mover pues, el emprendimiento, ¿no? Que haya gente que de repente con ese conocimiento generado emprenda, ¿no? Tenga ideas y dice, pues yo voy a lanzar esta idea y voy a intentar usarla para hacer algo que es nuevo, ¿no? Bueno, puede ser utópico, ya os digo, yo soy la creyente de mover dos dientitos de este engranaje, luego en un engranaje más complejo acaba moviendo una ruedita entera, ¿no? Y eso es con lo que tenemos que trabajar. Entonces, bueno, voy acabando esta parte conceptual. Es posible desarrollar estos procesos de intercambio y de transferencia de conocimiento con diversos agentes sociales y a través de una amplia variedad de mecanismos. ¿Cuáles? Pues aquí viene la creatividad, aquí viene la exploración, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿De qué manera podemos empezar a generar estos mecanismos con este modelo de trabajo que os he descrito, no el modelo emplatado? No trabajo habitualmente con ese modelo, sino que vamos a intentar trabajar con las comunidades desde el minuto uno, co-creando ese conocimiento y promoviendo estos procesos de apropiación social de ese patrimonio y al mismo tiempo promoviendo estos procesos de dinamización, de activación de la transferencia. Bueno, para eso tenemos que, como os digo, lanzar propuestas y hacer una cosa como de ensayo y error. A mí no me importa nada decir, y siempre lo digo, de hecho, que nosotros metemos muchísimo la pata. Nos confundimos mucho, porque en los caminos exploratorios lo normal es confundirte. Una vez le contaba a una compañera mía, le decía, bueno, yo es que con estas cosas que hago, con la cantidad de veces que metemos la pata y que vamos a sitios equivocados, yo no sé si esto lo podemos describir como una investigación realmente, ¿no? Y me dijo mi amiga, bueno, ¿y la investigación al fin y al cabo qué es? Si no es otra cosa que lanzar una idea, explorar esa idea y a lo mejor
equivocarte y de esa equivocación obtener una retroalimentación y luego volver a lanzar otra idea, ¿no? Dice, pues eso es la investigación, ¿no? Entonces, bueno, en esto tenemos que hacer investigación, porque estos caminos no están trillados, ¿no? O sea, ¿cómo conseguimos iniciar esos procesos? ¿Cómo conseguimos hacer que nuestro conocimiento sea útil para otras personas? No dar conferencias divulgativas, no, no, no. Que o sea, aportar nuestro conocimiento para que esas personas lo usen y sea útil para otras cosas, ¿no? Pues claro, eso hay que romperse la cabeza y hay que decir, bueno, pues vamos a explorar, y eso también es una vía de investigación interesante, de la que se pueden hacer pues trabajos académicos, se pueden buscar también, ¿no?, en esas vías de investigación pues formalizar estos elementos. Bueno, nosotros dentro de la uni lo que hicimos hace unos años, porque veíamos que había como un vacío, todo el mundo tiene muy claro lo que es un grupo de investigación cuando se trata de hacer una investigación sobre un yacimiento arqueológico, un territorio, ¿no? Y ahí, bueno, pues tú tienes un grupo de investigación, bueno, pues donde vas haciendo tus proyectos y demás. Pero para explorar todas estas otras vías de innovar, ¿no?, esta otra investigación que se sale un poco del carril, ¿dónde metemos esos elementos, ¿no? Entonces, bueno, decidimos generar dentro de la universidad un grupo de innovación docente, que nosotros lo llamamos en temáticas de educación patrimonial, intentando hacer un poco innovación dentro de la casa, es decir, para nuestro propio alumnado, pero también conseguir que esas cosas de innovación que íbamos haciendo dentro pues fuesen transferibles, ¿vale? Que otras personas las pudiesen usar fuera digamos, de nuestro propio registro, ¿no? Y bueno, fue muy interesante porque también nos permitió, a veces la universidad es como muy cuadriculada en los ámbitos de conocimiento, ¿no? Los de historia con los de historia, los de ciencias de educación con los de ciencias de educación, los de biología con biología. Entonces, en este grupo, esto nos permitió generar un grupo pues muy interdisciplinar, ¿vale? Donde hay gente de ciencias de la educación, hay gente de trabajo social, hay gente de antropología, hay gente de informática, hay gente de historia, y todos ahí juntos y revueltos, pues también podemos promover otro tipo de procesos y de ideas que a veces saliendo solamente de tu disciplina o de tu ámbito de conocimiento es difícil lanzarlas, ¿no? Necesitas esos otros conocimientos. Bueno, montamos ese grupo basándolo así como o intentando alinearlo, ¿no?, con las premisas de otras cosas, digamos, que estaban fuera de él, como por ejemplo con las premisas de los planes nacionales de educación y patrimonio, el primero del 2013 y el segundo del 2024. Este documento sobre el Plan Nacional de Educación y Patrimonio lo podéis consultar en la red. Es interesante, ¿no?, verlo y también ver cómo ha ido evolucionando ese primer plan del 2013 al plan del 2024. Y luego, bueno, pues también intentar ir imbricándolo en distintas redes. Por ejemplo, en Galicia está imbricado en la red de patrimonio cultural. La red de patrimonio cultural es una red que aglutina pues, a 140 y tantas asociaciones de carácter civil que trabajan en la defensa del patrimonio, ¿vale? Y era también muy interesante, pues, digamos, vehicular bueno, pues esta pequeña semilla que creábamos nosotros, ponerla en relación con pues con agentes de la sociedad civil que ya se han ido organizando, ¿vale?, porque ya han querido tomar esa acción sobre su propio medio con un carácter transformador para proteger lo que ellos consideran su patrimonio. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Pues hemos intentado también darle a todo esto formato académico, que claro, a vosotros os parecerá como, bueno, y esta nos viene aquí a contar ahora que si han generado un máster o si han diseñado una asignatura. Claro, esto a lo mejor ahora pues parece como que ya es un camino trillado, pero fijaos, en el 2014, por ejemplo, cuando en Santiago de Compostela se diseñó el primer máster interuniversitario en arqueología y ciencias de la antigüedad, pues nosotros propusimos que hubiese una asignatura entonces que se llamaba arqueología pública, que la gente casi en aquel entonces ni sabía lo que era eso, ¿no? Y creo que fue de las primeras asignaturas que se implantó pues, en el ámbito académico, que es importante, porque es tomar como un espacio y decir, oiga, es que esto es un ámbito de conocimiento, de esto se pueden derivar trabajos académicos, esto es una cosa en la que hay que investigar también, no solamente formar a la gente, sino también pues, promover esas investigaciones, y poquillo a poco pues, va habiendo cada vez también más gente que se dedica a este tipo de investigación, aunque a su vez pues, sigan haciendo trabajo arqueológico en prehistoria o en otro periodo, ¿no? Bueno, distintas titulaciones. Bueno,
obvio, ¿no? Y muy importante, la formación transversal de género, ¿no? Pues diseñando y trabajando dentro de la universidad y también fuera, con distintos elementos al respecto. Bueno, pues por ejemplo, pues participando en la generación de la Universidad de Vigo tiene un itinerario virtual de género, ¿no? Nosotros propusimos un curso dentro de este itinerario virtual de género relacionado con la perspectiva de género en prehistoria, ¿no? Y bueno, pues es un curso que se suele repetir todos los años y bueno, fue como una aportación que hicimos también o quisimos hacer también desde el área de prehistoria. Y luego también generando algunos textos, algunos manuales de cómo los demás pueden trabajar esta perspectiva en sus aulas, ¿vale? O con aulas, o en las aulas o fuera de las aulas, pero dar como una serie de recetas, ¿no? Bueno, entre Andrea Mourinho, una compañera nuestra y yo, pues diseñamos un texto en el que jugábamos con esa idea de meter todas las ideas que tenemos sobre la prehistoria, cargarlas en el tambor de una lavadora y luego hacer ahí como un proceso de centrifugado, ¿no? Viendo pues a ver cómo somos capaces efectivamente de deconstruir ese discurso y volverlo a construir pues a través de este símil, ¿no? De esta metáfora de que vamos a pasar todo eso por un proceso de lavado con sus distintas fases, ¿no? Suavizante, etcétera, etcétera, pues como tal. Y ese manual, ¿vale? Es usable para otras personas que quieran trabajar en este tipo de temáticas. Bueno, en este caso, además, pues hay trabajos académicos que se han desarrollado en este sentido, ¿no? Como la propia tesis de Andrea, que estudió con esta perspectiva de género en la construcción del discurso de la prehistoria en el ámbito del noroeste peninsular, ¿no? Pues estudiando cómo era la estructura de ese discurso en los museos, manuales de texto, centros interpretativos, ¿no? En distintos elementos, o el caso de la tesis de Adela Vázquez Veiga, que trabaja concretamente con cómo construir archivos sociales de la memoria, ¿no? Cómo construir bueno, pues toda una serie de elementos, desarrollar toda una serie de herramientas para hacer ese archivo de la memoria. Trabaja sobre todo con los memogramas y con los relatogramas del estilo de los que veis abajo, ¿no? Haciendo dibujo de los procesos y también pues, impartiendo muchos seminarios y generando pues, toda una serie de materiales para que otras personas utilicen esto en sus propias actividades, ¿no? Y bueno, pues apoyando distintos procesos desde el ámbito de la universidad. Yo, como trabajo en la universidad, siempre digo que en la universidad es muy bueno estar dentro para poder hackearla bien, es decir, abrirla, ¿no? y dejar que desde dentro pues dejemos entrar ideas, ¿no? de fuera y no trabajar al contrario, que es como suele ser muchas veces, ¿no? La universidad es como muy especialista, la academia en general, en fagocitar ideas que a veces parecen como muy innovadoras, pero luego digamos que dejarlas como en pura carcasa, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me gusta desde dentro pues abrir esas puertas, ¿no? Para que entren esas ideas. Bueno, y ahora, en lo que me queda de tiempo, muy rápidamente, os voy a contar algunas experiencias exploratorias en este sentido, con las que hemos trabajado, cómo hemos ido haciendo o explorando vías de potenciar o de lanzar estos procesos y de ir trabajando distintas cosas, ¿no? Utilizando pues, distintos tipos de herramientas, ¿vale? Que las cuales vamos a ver algunas, y muy diferentes todas entre sí. Ya os digo, son vías exploratorias, no me va a dar tiempo a explicarlas en profundidad, pero si os parece, hacemos así como una visual rápida de todas ellas y luego a lo mejor en la charla, pues si queréis información más concreta de alguna de ellas, pues la profundizo más porque si no me tiraría aquí hablando toda la mañana. Bueno, fijaos, una cosa que hemos hecho y que hemos utilizado mucho son lo que llamamos los procesos de diagnosis social. Es decir, vosotros imaginaos que queréis trabajar en un determinado territorio y queréis hacer una toma de contacto, una primera toma de contacto con esa comunidad, pero esa primera toma de contacto no va a ser ir a dar una charla sobre el yacimiento, ¿vale? Sino que queremos hacer otro tipo de procesos porque en realidad lo que queremos es más escuchar que contar. Queremos escuchar qué tienen que decirnos desde esa comunidad al respecto de qué es lo que esas personas consideran realmente parte de su legado patrimonial.
Y si, bueno, pues yo tengo un interés en un ítem muy específico, pues el yacimiento ibérico de no sé dónde, o el yacimiento tal, bueno, pues también vamos a pensar, a escuchar qué es lo que la gente piensa de ese sitio antes de nosotros promover o lanzar nada, ¿no? Vamos a hacer, por eso le llamamos un poco diagnosis, porque nos sirve para toma de contacto, pero al mismo tiempo nos sirven para escuchar. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues hacemos diversos tipos de mapeos colectivos o sociales. Esos mapeos consisten en, bueno, pues utilizando pues mapas mudos, planos mudos, utilizando gráficos. Pues normalmente le vamos pidiendo a la gente que sobre esos mapas pues vayan apuntando elementos que consideran importantes del territorio. También a través de sus sentidos, zonas que les gustan, zonas que no les gustan, que nos cuentan las historias vinculadas a esos sitios, ¿no? Y para ello utilizamos distintos tipos de procesos. Por ejemplo, un proceso sería una deriva. ¿Una deriva qué es? Bueno, pues una deriva es, por ejemplo, por un casco histórico de una ciudad, pues hacer un paseo en el que yo pongo en funcionamiento mis 5 sentidos, ¿vale? Voy a estar atento a todo lo que hay, voy a llevar una pregunta o 2 para realizar ese paseo y voy a ir tomando y apuntando en ese plano o en ese mapa toda una serie de informaciones, haciendo fotografías, a lo mejor podemos crear un álbum compartido y después vamos a hacer como una especie de exposición pública entre todos de lo que hemos compartido, de lo que hemos visto y vamos a intentar obtener una cartografía que no es un plano oficial, ¿vale? No es una cartografía al uso, sino que es más bien un plano de carácter sensitivo, ¿no? Que nos muestra cómo la gente percibe, siente ese territorio, o qué elementos pues, considera que están bien, cuáles están mal, qué sitios no les gusta pasar, qué sitios no. O sea, vamos a intentar hacer a través de esta deriva, que es un proceso muy sencillo, pues este elemento. Las derivas las podemos hacer también temáticas. Por ejemplo, este año estamos haciendo una deriva por la ciudad de Santiago de Compostela, ¿vale? Patrimonio de la Humanidad, pues para ver qué souvenirs se venden, ¿no? Y los souvenirs muchas veces hablan del pasado. Entonces, a través de esta visualización de los souvenirs que se venden en las tiendas, hablando con la gente, preguntándoles qué es lo que la gente compra más como recuerdo, pues a intentar hacernos una idea de qué historias se llevan, de qué ideas se llevan de la historia de Galicia, por ejemplo, ¿no? A través de los souvenirs que se llevan pues, producidos en sabe Dios dónde, ¿no? Y se llevan hasta dinosaurios, que es muy maravilloso ver todo este mundo del souvenir lo que da. Y podemos hacer una deriva, pues, como os digo, dirigida, temática, ¿no? Enfocada a una determinada cosa. Bueno, después mi compañera Adela ha desarrollado, conjuntamente con otras compañeras, lo que llamamos la herramienta Bicomún. ¿Qué es Bicomún? Bueno, Bicomún es un híbrido de BIC, bien de interés cultural, y común. Y es una especie de exposición efímera, de proceso efímero, que se hace con una comunidad pues, para intentar percibir también qué percepciones tiene esa comunidad de lo que es su propio conjunto de bienes patrimoniales que consideran sus bienes comunes, los bienes que les gustaría preservar y ceder, ¿no? a otras generaciones. Y dentro de ese proceso bicomún, pues lo que solemos hacer es, inicialmente se hace una reunión, así es como lo diseñaron, pero es adaptable, es transferible, ¿no? Es un proceso en el que se tiene una reunión con la comunidad, en esa reunión se deciden, pues, imaginaos, 10 bienes que esa comunidad considera fundamentales de su identidad territorial y histórica. No solamente tienen que ser iglesias o fuentes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la tortilla de patata o el pulpo con cachelos, ¿vale? O puede ser una determinada música o un determinado árbol. Es decir, los bienes que la gente considera sus bienes comunes, pocas veces, a veces no se adaptan a los patrimonios que desde arriba, desde el modelo emplatado, se dan ya como seleccionados y elegidos como los bienes que tienen que ser conservados. No, es la propia la comunidad la que digamos, diagnostica ese elemento. Entonces, bueno, lo que se hace es, se hacen como una especie de cartelas con un código de colores en etiqueta y uno se coloca en medio de la calle un día movidito, un día de mercado, un día que transite gente por ahí y se invita a la gente a participar en esta diagnosis. Con esas etiquetas pues van, por ejemplo, decidiendo si piensan que ese bien está conservado o le gustaría que hiciesen algo con él o si considera que está muy mal conservado.
Es decir, y también pueden escribir cosas, ¿vale? Porque esos elementos son para ser intervenidos. Y al final no solamente, como os digo, nos interesa el producto, el resultado, sino que ese proceso de diálogo con la gente pues constituye una primera toma de contacto muy interesante y un proceso de escucha bueno, pues muy útil luego a la hora de ver qué estrategia uno toma también en conjunción con esa comunidad a la hora de actuar en ese territorio, ¿no? Porque pueden salir cosas que uno no tenía en cuenta o la gente también en esas diagnosis puede descubrir pues, que no todos piensan lo mismo al respecto de ese territorio. Bueno, es una de las vías. Aquí tenéis, por ejemplo, un bicomún que hicimos. Este era dirigido al conocimiento del proceso de la lana. ¿Vale? Esto lo hicimos en Extremadura y queríamos saber si la comunidad local pues, conocía cómo era el procesado de la lana, el procesado desde el esquilado hasta... Y entonces, bueno, pues montamos esta exposición y la gente iba aportando ahí su conocimiento sobre este proceso y diagnosticando un poquito estos elementos. Bueno, luego hacemos muchas actividades de difusión y socialización en las que, bueno, pues organizamos, pues, por ejemplo, caminatas conjuntas, nocturnas, al ámbito de sitios con arte rupestre, por ejemplo, donde hacemos un intercambio de conocimientos, pues la gente nos cuenta un poco las leyendas locales, las historias locales, y nosotros, bueno, contamos un poco pues también nuestra propia narrativa, o proponemos pues este tipo de fotocall, ¿vale? Esto contabas antes el proyecto ese de Corpos de Pedra, que es un proyecto sobre estelas de la Edad del Bronce, pues lo que hicimos fue extraer los elementos de la estela y luego proponer a la gente que se colocara como esa estela mostraba y hacerse como un fotocall, y bueno, al final acabé yo... La de ahí soy yo, en que todo el mundo al final se quería hacer el fotocall, nosotros incluidos, ¿no? Y esta loca que está ahí arriba con el micrófono también soy yo. En esas actividades nocturnas que hacemos a veces, fijaos, esto es muy interesante porque empezamos como en el 2011 y al principio les contábamos mucho nuestro rollo de arqueólogos, ¿no? Íbamos y hacíamos como, pues le contábamos un poco que si los petroglifos eran de la del bronce o que si eran no sé qué. Entonces, poco a poco nos fuimos como saliendo de ese guión porque la gente quería compartirnos cosas y empezamos a ver que, por ejemplo, un tema que es muy importante para la gente en los sitios con arte rupestre son las leyendas de origen local, ¿no? La tradición oral que ese sitio tiene. Y empezamos a ver que a la gente pues, le encantaba eso y que realmente era un punto de encuentro para ir con la familia, para pasar un día agradable, y que lo importante era la sensación que se llevaban de esa actuación. Y entonces, bueno, pues acabamos haciendo música, proponiendo que la gente llevase música de la comunidad local, pues uno tocaba el violín, el otro tal. Y yo estoy ahí disfrazada de la Moura. La Moura es como un personaje mítico que se aparece ahí en el petrolifo y es un poco peligrosa porque, entre otras cosas, se come niños. Entonces era un personaje como muy divertido para interactuar con la gente. Entonces, nada, me fui a Novedades Carmiña, me compré una cortina vieja y me disfracé de Moura y salí ahí con el micro y fue, bueno, pues... Es en esos momentos en los que tú dices, yo no era arqueóloga, ¿no? ¿Qué hago yo aquí disfrazada a la 1 de la madrugada de Moura y tal? Pero bueno, os aseguro que vale mucho la pena, y luego, pues en los pequeños comentarios que nos dejan sobre la actividad, pues ves el impacto que causa, ¿no? Mucho más que yendo de arqueóloga, ¿no? Pues tiene más sentido esto, y luego además la gente viene y te dice, pues a mí me gustaría conocer más de estos petroglifos, ¿no? Esa segunda parte viene después, pues porque has conseguido generar pues una conexión empática de la gente con ese lugar. Bueno, hacemos también cuentos colaborativos. Esta fue una idea de otra forma de mapear el territorio. Pues, por ejemplo, aquí había una leyenda local que era la idea de un caballo que va saltando por el territorio uniendo distintos lugares de interés, y lo que le propusimos a la gente fue que nosotros dábamos 3 saltos del caballito y luego íbamos a ir construyendo este cuento colaborativo con los saltos que ellos proponían a lugares que ellos consideraban interesantes del territorio, ¿no? Bueno, pues una forma distinta de hacer. Bueno, tanto saltó el caballo que saltó al otro lado del charco, al otro lado del Atlántico, llegó a México, luego volvió. Este caballo, el cabaliño, ha saltado mucho. ¿Qué más? Bueno, ya voy acabando, ¿eh? Experiencias con arqueología experimental. La arqueología experimental es una vía
Para mí, yo siempre lo digo, nosotros ya prácticamente nos queda lo de cocinar y para eso poco, porque ya metemos las cosas medio procesadas en el microondas. Pero cuando la gente ve cómo se hace algo o cómo se podía haber hecho algo, descubre un mundo maravilloso, ¿no? Ver el metal fundido, en nuestro caso, o yo qué sé. Es como que a la gente le llama mucho la atención, porque ya somos más consumidores que productores, ¿no? Y entonces estos procesos tienen un componente didáctico, un componente de compartir, de transferir incluso distintos lenguajes, pues el lenguaje de la ciencia de los materiales, lo que piensan los artesanos, las personas que trabajan habitualmente con estos materiales de un modo más experiencial e incluso los que trabajamos en arqueología, ¿no? Distintos procesos. Y luego, bueno, la investigación en la transmisión intergeneracional, ¿no? Nosotros vivimos en un territorio en cuya zona interior, pues como sabéis, como muchos lugares, está sufriendo un proceso de despoblación, donde vive gente con una media de edad bueno, pues muy alta, y esa gente pues tiene una riqueza de información que conserva en su cabeza, ¿no? Que es muy interesante conseguir la manera de cómo esta información puede llegar a las generaciones más jóvenes, ¿no? Cómo podemos establecer un nexo entre las personas de más edad y estos jóvenes. Y bueno, pues hemos hecho también pues, muchas experiencias exploratorias en cómo hacer esta transmisión, ¿no? Intergeneracional. Y luego, bueno, traía algunos proyectos para enseñaros, pero ya no me da tiempo porque voy acabando. Yo creo que después, en la charlita, pues si al final queréis que os explique algo de esto, yo os lo explico. Ahí traía pues, algunos materiales que hemos ido generando para la transferencia, guías de buenas prácticas, en la visita a sitios con arte rupestre, para que lo usen, por ejemplo, pues, profesores y profesoras que nos piden este tipo de materiales. Ya nos gustaría tener más tiempo, ¿no? Para poder hacer este tipo de cosas. O este tipo de recursos didácticos, ¿no? Que son pues, metodologías que utilizamos nosotros y lo que hacemos es transferirlas en forma de pequeñas guías para que otras personas puedan usarlas o adaptarlas a sus necesidades, pero que al mismo tiempo sean usables por otros, ¿no? Y aquí es la diferencia, como os decía, entre la divulgación y la transferencia. Y luego, bueno, lo importante que es también los procesos de evaluación, ¿no? Quiero decir, de todo esto que hacemos tampoco nos vamos a quedar todos tan ricamente diciendo ¡ay, qué bien lo hacemos todo!, sino que necesitamos una retroalimentación, necesitamos de alguna manera recibir una evaluación de aquellas cosas que estamos haciendo para saber si vamos bien, si vamos mal, ¿vale? Y esto también es otra vía de investigación bastante mucho, ¿no? Diría yo, por explorar todavía en este sentido. Bueno, ya acabo. Acabo con esta. Mirad, esto es una puerta. A mí me gusta mucho Latinoamérica y bueno, pues a veces tengo la suerte, ¿no? De poder ir a México o en Colombia. Y por allá hay un tipo de tiendas que le llaman las ferrotlapalerías. Bueno, nunca me sale el nombre, nunca me saldrá. Luego os lo leo. Es como una especie de ferretería donde tienen de todo. ¿Vale? Ahí abren la puerta esa y tú puedes encontrar ahí, vamos, hay de todo y a elegir. Entonces, yo digo que nosotros en este tipo de investigación deberíamos ser como, te lo tengo, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿que quieres una herramienta para cambiar formas y discursos y narrativas y no sé qué? Te lo tengo. ¿Que necesitas una metodología nueva para no sé qué? Te lo tengo. ¿No? Nosotros tenemos que abrirnos un poco a ese concepto de no podemos estar encorsetados y encasillados y dedicarnos única y exclusivamente a hacer producción científica en revistas con alto nivel de impacto. De esa manera no conseguimos el impacto, o por lo menos con el que yo estoy comprometida, por ahí no llegamos. Entonces, bueno, me parecía ideal cerrar con esta puerta de la ferrotería, ¿no? Y decir, es que te lo tengo. O sea, yo aquí tengo de todo, tengo todo tipo de recursos y si no, pues hay que buscarlos, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para salirse de esa zona de confort, para moverse, para buscarse y decir, es que yo quiero que este conocimiento que podemos crear y generar entre todos sea útil y que mueva cosas y que genere procesos en la sociedad, ¿no? No he venido aquí para montar una tienda de otro tipo, ¿no? Yo lo que quiero es una de estas, de las de miscelánea, cacharrería, papelería y te lo tengo, ¿no? Bueno, pues eso, lo que queráis, yo aquí te lo tengo. Muchas gracias.
Bueno, es que ricasco, Bea, ha sido benetan, placer mucho, un placer. Yo solo dos cosas. Como ya he dicho al principio, es importantísimo definir bien qué palabras usamos, saber de qué hablamos cuando usamos ciertas palabras y desde luego ha quedado clarísimo tanto la explicación como la parte práctica de esas palabras que lleva a cabo. Y la segunda cuestión o la segunda idea que va un poco al alumnado, que luego nos digan que la historia es aburrida. Porque desde luego esta parte más activista de lo que significa la historia, la arqueología, etcétera, creo que ha quedado más que claro que esto de la historia son codos y cosas así, para nada. Hay un te lo tengo de todo, Sí. un abanico de posibilidades, de innovación, de descubrimiento, de